En esta primera parte vamos a tratar el libro escrito por Hannah Arendt, ¿Qué es política? Para entender el documento es importante ubicar contextualmente a la autora del documento. Hannah Arendt es de ascendencia judía y su nacionalidad alemana. Ella se crió y se educó bajo la época en que empezó todo el proceso del nazismo. No fue la única experiencia que tuvo cerca, porque además de ese régimen, tuvo la oportunidad de percibir otros regímenes totalitaristas y alcanzar a vivir lo que fue ese desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante identificar estos elementos? Porque Hannah concibe la política de una manera muy diferente a como ha sido el proceso tradicional, a como ha sido concebida desde los primeros autores filósofos griegos. Por eso es valioso reconocer que en ese contexto donde ella vivió, que era Alemania, tal vez el país con mayor desarrollo filosófico en su momento, la llevó a generar una propuesta totalmente diferente, alejada de lo que ella identificó como los filósofos políticos. Por eso ella se autoidentificó siempre más como una teórica. Bueno, aquí el primer concepto importante. Para Hannah, la política nace en el entre los hombres. Y aquí hay dos consideraciones valiosas. La primera es que ese nacimiento del entre implica que hay un espacio, un sitio, un lugar donde nace la política. Y para ella ese espacio es lo que define como el espacio público. Ella dice que es el lugar de aparición de los individuos, es decir, donde varios individuos se congregan para establecer un diálogo. A partir de ahí nace la política. Pero ese entre también implica una relación que hay entre esos individuos, pero es una relación de pares. Aquí está la primera gran diferencia con lo que es esa definición, ese concepto tradicional de política, que se fundamenta en una relación de poder. Aquí no. Para Hannah, esa relación de poder no es lo importante en la política. Para Hannah, lo valioso de la política es esa relación entre pares que se da en un espacio público. Otro de los aspectos que plantea Hannah es que la política se basa en la pluralidad de individuos únicos y diferenciados entre sí. Y aquí también hay que tener claro dos aspectos. El primero es que cuando Hannah plantea acerca del concepto de pluralidad, no solamente implica que hay alguien diferente a mí, sino que ese alguien debe vincularse y participar. Es un concepto muy diferente a diversidad, porque en la diversidad solamente se plantea una diferencia, pero no existe la relación de vínculo. Eso nos lleva a que Hannah plantee que la política sea definida como un espacio público donde se deben tratar asuntos inherentes a los individuos que conforman una sociedad. En otro de los apartes del documento, Hannah se hace una pregunta: ¿cuál es el sentido de la política? Y de manera rotunda responde que el sentido de la política es la libertad. De hecho, el sentido de la política es la realización de la libertad para todos los individuos. Hannah plantea que hay dos ecos alrededor de los cuales se puede desarrollar esta primera pregunta. La primera tiene que ver con los regímenes totalitaristas. Son regímenes que hacen uso de la política para cohibir, cohesionar a los individuos, a los ciudadanos. Y bajo este concepto, pues Hannah deja en entredicho
el sentido de la política, porque el sentido en sí básicamente es la libertad de los ciudadanos, cosa que se muestra totalmente opuesta en un régimen totalitarista. Asimismo, plantea como resultado de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso que se vivió durante la Guerra Fría con la creación de las armas atómicas, se prevé un posible exterminio de la vida humana. Entonces, Hanna plantea que ese dominio, esa posibilidad de exterminio solo se dio por el poder que se le atribuyó a los estados, y es un poder que se atribuyó desde la política. Y entonces, si el objetivo y el fin de la política era no solamente la libertad de los individuos, sino garantizar su vida, pues simplemente estábamos ante una situación que estaba demostrando que la política estaba conduciendo a algo contrario a lo que se suponía que debía perseguir, es decir, la libertad y la conservación de la vida. Bueno, pues para Hanna y su concepción de la política, simplemente esto permite demostrar que la importancia de esta política no radica en el poder, en una relación de poder, sino en esa posibilidad que se genera entre los individuos. Ahí es donde Hanna dice que yace la libertad, la posibilidad de que el individuo construya, participe, se vincule a su sociedad, a su comunidad. Otro concepto importante para Hanna es el de acción, y define la acción como un don del cual se encuentra dotado el hombre. ¿Qué es lo particular de este concepto? Que lo peculiar que permite la acción es la generación o la construcción de algo nuevo. Por eso para Hanna el concepto de libertad queda igualado al de nacimiento, pero entendiendo ese nacimiento como producto de una acción que se construye desde el ente, desde lo social, desde el diálogo que se da entre pares. Bueno, vamos a ver ahora el documento Ideologías y aparatos ideológicos del Estado de Louis Althusser, que básicamente constituye una descripción del capitalismo desde una visión marxista. Althusser plantea que para que el sistema capitalista se sostenga debe manejar dos aspectos. Uno es la producción y el otro la reproducción. El documento se enfoca esencialmente en este aspecto, el aspecto de la reproducción, que hace referencia a replicar algunos aspectos que deben sostenerse en el tiempo para que el sistema capitalista pueda mantenerse. Al hablar de reproducción, Althusser plantea que son dos elementos que se deben reproducir en el sistema capitalista. Uno que tiene que ver con las fuerzas productivas y el otro que tiene que ver con las relaciones de producción. Al hablar de las fuerzas productivas, Althusser expone que son dos los tipos de fuerzas productivas que se deben considerar. El primero que tiene que ver con los medios de producción, es decir, los elementos que se requieren para que la producción se desarrolle, como son los insumos, las materias primas, la maquinaria. El otro aspecto que debe replicarse desde las fuerzas productivas es la fuerza de trabajo. Y en la fuerza de trabajo son dos aspectos que se deben considerar. El primero que tiene que ver con la capacidad, es decir, la versatilidad que tiene el obrero o el operario para desarrollar un trabajo. Y en ese aspecto, pues simplemente el sistema capitalista lo asegura mediante dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con el salario. Eso garantiza que el trabajador haga o ejecute su labor por una remuneración básica, lo suficiente para subsistir, pero no demasiado para que pueda garantizarse de esa forma que el trabajador volverá al siguiente día
para ejecutar su labor y esperar su salario. El otro aspecto tiene que ver con el elemento de sumisión, es decir, con la capacidad que se tiene en el sistema para que el trabajador desarrolle la labor de una forma armoniosa sin generar ninguna imposición. A partir de esto, pues, se genera algo que Althusser denomina las ideologías y enfatiza en que esa ideología no es la ideología del trabajador, sino la ideología de aquel grupo que es dominante dentro del sistema económico. La segunda tiene que ver con las relaciones de producción. Es la forma como se sostiene en el tiempo esas relaciones. Para eso Althusser plantea que el Estado como tal lo que hace es hacer uso de algo que se llama aparatos del Estado, para que de alguna forma, mediante la represión y la ideología, se sostengan esas relaciones. Entonces plantea que hay una diferencia entre el Estado como un poder, es decir, el poder del Estado, y los aparatos del Estado, entendiéndose que el poder puede cambiar, de hecho es lo que genera las luchas de clases. Sin embargo, los aparatos del Estado, sin importar quién ostente el poder, generalmente se sostienen. Althusser plantea en la línea de Marx, que ya venía trabajando este aspecto, que hay unos aparatos del Estado que son los aparatos represivos. Son aquellos aparatos, digamos instituciones, que de alguna forma violenta logran legitimar el poder y sostener las ideologías. Y a eso hace referencia entidades generalmente públicas, digámoslo así, pertenecientes al gobierno, como la policía, como la misma justicia, lo que tiene que ver con los tribunales y de hecho el mismo gobierno. Pero además de estos aparatos, Althusser expone que hay otros que ayudan a sostener esa reproducción para garantizar el sostenimiento del sistema económico capitalista, y son los aparatos ideológicos del Estado. Como su palabra lo indica, son a la vez instituciones que lo que hacen es legitimar las ideas que expone la clase dominante. Entre esas instituciones, Althusser menciona la escuela, la familia, los sindicatos, los mismos medios de comunicación y la religión. De hecho, Althusser expone que la escuela básicamente lo que hace es reproducir una ideología que justifica el sistema capitalista. Dicho de otras palabras, legitima el sistema capitalista. Pero bueno, para finalizar y poder entender este aspecto, entonces está el concepto de ideología, que hay que dejarlo claro. ¿Qué es una ideología? Básicamente, desde esta perspectiva de Althusser, una ideología es una conciencia falsa de la realidad. Es decir, es la forma como se nos indica desde las clases dominantes cómo percibir esa realidad que estamos viviendo en el sistema capitalista. ¿Y cuál es el objetivo de esa ideología? Pues muy sencillo, que las clases dominantes sigan ostentando el poder y que de alguna forma las clases trabajadoras estén a gusto con esa situación. ¿Quién genera esas ideologías? Bueno, se plantean que hay dos posibilidades para crear una ideología. La primera es cuando viene de las clases dominantes, es decir, de la clase opresora. La idea de esas ideologías es simplemente sostener en el poder pues a la misma clase dirigente. Pero también esas ideologías pueden venir o surgir de las clases oprimidas, y en ese caso pues simplemente lo que se pretende es lograr como sobrevivir y hacer favorable ese sistema de sometimiento. Es como la forma de pasar y sostenerse en esa realidad que existe. Y finalmente, pues bajo estas condiciones es fácil determinar cuál es el origen de las ideologías. Pues el origen de las ideologías sería un sistema represivo.
tercer documento se llama La microfísica del poder de Michael Foucault. Es una recopilación de entrevistas, transcripciones y algunos documentos escritos por él que aborda en general el concepto de poder y micropoder. Para empezar este análisis, empecemos por el concepto clásico que Foucault dice maneja el poder. En ese concepto se dice que el poder es el ejercicio del uso de la fuerza y tiene como unas características. Es poseído, es jerárquico y se establece en una relación descendente. En términos generales, el poder es el resultado de una presión y por tanto es represivo. Para Foucault el poder es algo totalmente distinto. No es una cosa que se pueda tener. Es una relación de fuerzas que se da entre los sujetos y que puede tener una contraposición, es decir, una resistencia. Foucault dice que básicamente el poder es una lucha entre dominante y dominado, donde el poder no queda estático. También tiene algunas características ese poder, es múltiple, o sea, va en muchas direcciones, es móvil, no permanece estático, no se detenta, no puede ser poseído y es asimétrico. Para Foucault, en el concepto del poder, él trata de, a través de sus escritos, expresar que él no buscaba el qué del poder, sino más bien cómo se ejerce ese poder y cuáles son las consecuencias. En este proceso, Foucault prácticamente concluye que el poder no es represivo, sino al contrario es productivo, y eso responde básicamente a cómo surgen los sujetos sociales. Él literalmente expresa: el individuo es uno de los primeros efectos del poder, pero a su vez es el elemento de conexión. También Foucault establece que el poder no se posee, sino que se ejerce, y que debe ser entendido como una relación entre un dominante y un dominador. Y de esta manera el poder no queda estático entre ellos, sino que circula. En términos generales, la microfísica del poder permite entender algunos aspectos, como son los siguientes. Las relaciones de poder están dispersas en la sociedad. El documento analiza en lo más básico cómo circula el poder. También analiza cómo el poder modela al sujeto entre dominante y dominado. Expresa que el poder no prohíbe, sino por el contrario posibilita la producción, especialmente de sujetos y de verdades.